Un saludo para todos, mi nombre es Lady Herrera. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la comunicación. Qué importante es comunicarnos claramente, que el mensaje que tú estés emitiendo pueda ser bien recibido por el receptor, y por eso es que es tan importante el cuidar ciertos detalles al momento de transmitir una información, ¿sí? A nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, en especial con tus hijos que tienen condición de discapacidad. Y es que la comunicación abarca tantas cosas y desde siempre ha sido una necesidad para el ser humano poder expresar lo que siente y lo que piensa. Pero esa comunicación asertiva, esa comunicación efectiva, implica que tú puedas manifestar eso que sientes, eso que piensas de una manera adecuada, teniendo en cuenta tu lenguaje verbal, teniendo en cuenta tu lenguaje no verbal, teniendo muy presente la intención que tiene el mensaje que quieres transmitir. Entonces la comunicación, para que sea asertiva, debe cumplir también con ese efecto esperado. Para que sea asertiva debe ser la manifestación de tus deseos, sentimientos, pensamientos, pero relacionando lo anteriormente mencionado. Y es que las palabras que tú mencionas son solo el 10% de la comunicación. Solo el 10%, un 20% siguiente tiene que ver con la entonación, es decir, ese lenguaje verbal constituye un 30% de la comunicación. Por eso es que muchas veces no es lo que dijimos, sino lo que quisimos decir, pero se presentan tal vez diferencias al momento de manifestar un mensaje. ¿Por qué? Porque el 70% corresponde a ese lenguaje no verbal, a ese lenguaje gestual. Hoy yo quiero invitarte a que seas muy consciente de qué estás diciendo, de cómo lo estás diciendo, de si la información que tú estás transmitiendo está siendo recibida por ese interlocutor de una manera adecuada. O si tal vez se han presentado inconvenientes porque no te entienden, si se han presentado inconvenientes porque tal vez no sabes expresar con claridad lo que quisieras decir. Hoy yo estoy aquí para darte esas recomendaciones puntuales para el desarrollo de una comunicación efectiva y asertiva. Y mira, esto es un tema que tú puedes implementar en todas las áreas de tu vida, no solamente en esa relación con tus hijos, en esa relación con las personas que están bajo tu cuidado, sino con todas las personas que te rodean. Entonces la comunicación, para que sea efectiva, debe cumplir ese efecto esperado. Implica saber escuchar, saber preguntar, pero para que sea asertiva implica tener muy consciente la coherencia del lenguaje verbal y no verbal, para que el mensaje corresponda a esas intenciones. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar esos elementos que corresponden a ese lenguaje verbal y no verbal para que tú puedas identificarlos en ti. Porque soy clara, no es importante solamente yo estar en este momento transmitiendo un mensaje. Es importante que tú lo puedas interiorizar y que tú puedas mirar desde ese contexto personal, ¿sí? Lo que yo estoy hablando, que puedas evaluar en ti lo que yo estoy diciendo el día de hoy, ¿vale? Entonces, hablando de ese lenguaje verbal, qué importante es tener en cuenta la entonación, el volumen, la fluidez verbal. ¿Eres consciente del tonito en el que hablas? Por decir algo, no es lo mismo yo decir, ay, por favor, haz esto, a decir, por favor, haz esto. Entonces el tonito marca mucho la diferencia en un mensaje que tú estás transmitiendo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la fluidez, piensa por un instante, ¿hablas con fluidez? O tal vez al momento de transmitir una información como que te enredas, como que te pegas de muletillas. Ay, Lady, ¿qué son muletillas? Esas muletillas suelen ser palabras que son conectores entre una oración y otra, pero que se repiten tantas veces que pierden totalmente su significado. Entonces, ejemplo de muletillas, cierto, cierto, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? O sea, pues, cuando nos pegamos de esas muletillas, eso interfiere un poco en ese mensaje que se quiere transmitir. Y en cuanto al volumen, es un elemento también muy importante de ese lenguaje verbal. ¿Cuál es el volumen que tú empleas para hablar? ¿Sí? Muchas veces hay personas que suelen confundir la manera de expresar un mensaje a personas que tal vez tienen una discapacidad auditiva, no total, sino parcial. Entonces piensan que de pronto hablando súper duro es la manera correcta de que los puedan entender, cuando en realidad no solamente entra en juego el volumen, sino la intención del mensaje y por supuesto el lenguaje no verbal.
Entonces, por eso es tan importante el que tú puedas entrar como a jugar con todos estos elementos, que los incluyas en el mensaje que quieres emitir para que siempre sea muy clara la información, ¿vale? Entonces, en cuanto al volumen de la voz, es importante mirar en qué lugar estás. No es lo mismo hablar en un lugar amplio, ¿cierto? Estar en el exterior a estar de pronto en casa, en un lugar más pequeño. No es lo mismo hablar delante de muchas personas a hablar solamente con una persona. No sé si de pronto hayas identificado en personas que te rodean que suelen hablar súper duro. Y tal vez la excusa que dan es, no, es que yo hablo así, no, es que es mi manera de expresarme, es que yo soy muy expresivo, no, lo que pasa es que yo no sé hablar pasito. Y esto es un grave error que solemos cometer, y es el pensar, como yo soy así, es imposible que logre hablar más alto o más bajo de lo usual. Pero yo te recomiendo que identifiques muy bien cuál es el volumen que tú estás empleando para que no te pase como aquellas personas que hablan tan pasito que no se les entiende el mensaje, que hablan como entre los dientes, que se les dificulta poner esa precisión en el mensaje, incluso desde la fluidez verbal, la entonación y el volumen. Entonces, emplea el volumen adecuado. Con tus hijos no tienes que recurrir a los gritos para que se pueda entender un mensaje. Muchas veces los padres o los cuidadores piensan que tienen mayor autoridad cuando emplean un volumen más alto de voz. Piensan que esto les va a dar mayor resultado al momento de dar una orden, de dar una instrucción o de simplemente comentar algo. Y no es así. Entonces el volumen de la voz acá es muy importante que lo tengas presente. Qué importante es que tú puedas identificar estos elementos del lenguaje verbal y que evalúes en ti qué correcciones debes realizar. ¿Será que te hace falta hablar más fluidamente? ¿Será que tienes clara una idea en la mente, pero al momento de transmitirla te enredas? ¿Será que te cuesta bajarle al volumen o subirle al volumen de tu voz? Ay, Lady, pero es que yo siempre he hablado muy pasito, me cuesta bastante elevar el volumen de la voz. No, tú te puedes acostumbrar a hacerlo. Lady, pero es que yo hablo muy duro y me cuesta disminuir ese volumen de la voz. Es cuestión de actitud, es cuestión de querer hacerlo, de hacerlo consciente cada vez que estés hablando, y esto te va a permitir siempre emplear esos recursos necesarios para que haya claridad y precisión en tu mensaje, ¿vale? Ahora, en cuanto al lenguaje no verbal, ¿qué cuánto porcentaje es? 70% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Qué importante también en este aspecto es identificar esos elementos que corresponden a nuestro lenguaje no verbal. ¿Para qué? Para que podamos emplear las acciones de mejora necesarias y lograr esa coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, dentro del lenguaje no verbal están los gestos, ¿sí? Tu cara es tu carta de presentación. Una mamá que está de pronto con el ceño fruncido, que está dando a entender estoy enojada. Y puede que no, tiene dolor de cabeza y lo está manifestando de esa manera. Pero mira que con los gestos somos muy expresivos. ¿Será que tú eres de aquellas personas que tuerce los ojos, tuerce la boca cuando algo le incomoda? Hay quienes de pronto no disimulan algo que les molesta. ¿Te molestó? No, para nada. Y están ya por allá haciendo gestos que corresponden al disgusto, al enojo. Entonces, ¿qué gestos haces tú para manifestar una información, para manifestar tu punto de vista, lo que sientes, lo que piensas? ¿Qué gestos estás haciendo tú? Ahora, dentro de los gestos es muy importante la mirada. Esa mirada que dice cómo estás. Esa mirada, las miradas demuestran muchas connotaciones que se le ha dado a la comunicación. ¿Cómo así? Claro, hay miradas, por ejemplo, que inspiran respeto, hay miradas que inspiran ternura, hay miradas que seducen, hay miradas que simplemente no llegaste a la agresión desde las palabras, pero con una mirada lo dijiste todo. Entonces, qué importante es tener muy presente cómo estás mirando tú a las personas que te rodean, ¿sí? Yo sé que hay personas que son muy expresivas desde su lenguaje no verbal y ya enseguida vamos a hablar de la importancia de poder
ser conscientes de esos gestos para poder realizar esas acciones pertinentes de mejora. Entonces, con la mirada, lo más importante es tú sostener la mirada, tú mirar a la persona a los ojos cuando le estás dando una información, ¿sí? Incluso si corresponde a ese hijo que tiene una condición de discapacidad, no necesariamente porque sea una discapacidad cognitiva, quiere decir que él no perciba si tú le estás prestando o no atención, o porque son hijos pequeños. Ellos saben cuándo les estás prestando o no atención. Entonces el mirar a la persona demuestra esa disposición, esa disponibilidad. Eso demuestra que tú estás atento a esa comunicación, a ese mensaje que se quiere transmitir. Que no te pase como aquellas personas que son en su celular y la otra persona le está hablando y dice, sí, dime, y se quedan en el celular. Cuéntame que yo te escucho. No, demuestra siempre disposición al momento de hablar con una persona. Nunca menosprecies a tu interlocutor independientemente de si tiene una discapacidad o no, porque sabemos que como seres humanos todos somos personas, todos tenemos necesidades, todos tenemos diferentes expectativas frente a la vida, pero nadie es más que nadie ni menos que nadie. Y cuando tú ignoras desde el contacto visual a una persona, estás demostrando lo que tú me estás diciendo no es tan importante como lo que yo estoy haciendo en este momento. Ahora, puede que de verdad no puedas parar con lo que estás haciendo, pero qué importante es decirle a esa persona, darle a entender, ven, espérame un momento, termino de enviar este mensaje, termino de responder esto para poderte prestar la atención necesaria. Si definitivamente es imposible establecer ese contacto visual porque estás desarrollando una tarea que implica total concentración, manifiéstale a la otra persona el que no puedes mirarla, pero que vas a estar atento, pero trata de que no sea siempre. Las otras personas necesitan ver que tú estás disponible. Cuando alguien se acerca a contarte algo, necesita de tu atención, ¿sí? Entonces, eso es una manera de mostrar también respeto y trato digno por las personas que te rodean. Establece contacto visual, ¿vale? Ahora, dentro de los gestos, también es importante que seas muy consciente de lo que expresa tu rostro al momento de hablar. Que no te pase como al que le preguntan ¿cómo estás? Bien. Ven, si estás bien, avísale a tu cara. Ahora, no es que tú le tengas que decir a todas las personas cómo estás exactamente. Puede que hayas tenido un mal día y no necesariamente le tengas que contar a todas las personas el motivo de tu problema, de tu dificultad, de tu estado de ánimo bajito. Pero al momento de responder, sé coherente con los gestos. Si tú haces, ay, bien, le estás demostrando a la otra persona que no estás bien. Entonces ponte de acuerdo con tu cara para que no te haga quedar mal. Ay, la idea es que yo soy muy expresivo, yo no sé cómo corregir esas expresiones de mi rostro para que no se denote tanta agresividad, o yo no quiero que el otro sepa cuando algo me incomoda. Siempre yo soy muy expresivo y termino delatándome por los gestos que hago. Yo sé que muchos de los movimientos de nuestro cuerpo son inconscientes. Ese lenguaje no verbal muchas veces pasa totalmente desapercibido para nosotros mismos, pero no para nuestro interlocutor. Entonces, una recomendación para ti a nivel general: si tú consideras que debes hacer alguna corrección en la manera en que tú estás demostrando desde tu lenguaje no verbal, al momento de emitir un mensaje, una manera muy práctica de poder realizar esas correcciones es mirarte frente al espejo. Entonces le vas a dar una instrucción a tu hijo, pero antes estás hablando frente al espejo, hablando cualquier otra cosa o simulando una instrucción que estás dando. De esa manera tú puedes mirar en el espejo qué gestos estás realizando. O grabarte con tu celular. Al grabarte también te das cuenta de esas cosas que pasan desapercibidas fácilmente, pero que al hacerlas conscientes puedes identificar que debes mejorar y empezar poco a poco a mejorarlo, a corregirlo. Otra recomendación: si por ejemplo te cuesta establecer contacto visual, si por ejemplo eres muy expresivo con tus gestos, tú puedes también solicitar ayuda a una persona de confianza. Entonces a esa persona de confianza le puedes decir, ven, si cuando estemos hablando no te estoy mirando a los ojos, hazme una seña, hazme entender que no lo estoy haciendo, para de esa manera yo poder entrenar y poco a poco lograr establecer ese contacto visual efectivo y oportuno en la conversación.
¿Listo? Entonces mira que dentro de ese lenguaje no verbal, que es el 70% de la comunicación, vemos que es muy importante los gestos. Dentro de los gestos, la mirada, establecer contacto visual, pero no solamente los gestos hacen parte del lenguaje no verbal, sino también la postura corporal. Entonces una persona que por ejemplo esté cruzada de brazos al momento de dar una información, el estar cruzado de brazos denota ese exceso de confianza en mí mismo, esa autoridad pero no sana. El estar cruzado de brazos representa, aquí solo yo tengo la razón, no me interesa lo que tú puedas decirme. Es una postura corporal que denota como que impide el transmitir un mensaje con claridad. ¿Por qué? Porque resulta que nuestras manos generalmente acompañan de manera armónica el mensaje que estamos transmitiendo. Y si tú te cruzas de brazos, te estás inhibiendo a ti mismo a expresar ese mensaje que quieres transmitir. Entonces por eso yo te invito a que evites cruzarte de brazos, de que puedas demostrar desde tu postura esa disponibilidad que tienes con las personas con las que estás hablando. ¿Listo? Una distancia adecuada también con las personas que te rodean al momento de establecer esa comunicación es fundamental. Yo sé que al día de hoy, por motivos de la pandemia que estamos atravesando, sé que el tema del distanciamiento ya es algo que todos tenemos muy interiorizado, pero en el normal de los casos, qué importante es que haya una buena distancia. Dependiendo de la confianza es que es la distancia que se guarda. Con tus hijos, con esas personas que están bajo tu cuidado, ten una distancia adecuada para que te puedan mirar, para que puedan sentir que estás cercano sin invadir nunca ese espacio personal de ellos. ¿Listo? ¿Cómo lo invadimos? Cuando nos acercamos demasiado a una persona para hablar. Imagínate que estás dando una instrucción o que estás disgustado y justo para emitir ese mensaje estás tomando una distancia poco adecuada, estás tan cerca de la persona y aparte de eso levantas el volumen de tu voz. ¿Cómo se siente la otra persona? Totalmente minimizada, totalmente ofendida. Entonces, no necesariamente porque estés dando una instrucción o estés dando un regaño, estés dando una orden, estés corrigiendo un comportamiento, tienes que desfasarte en tu lenguaje no verbal manifestando tu disgusto. No necesariamente tienes que invadir el espacio personal de la otra persona, no necesariamente tienes que levantar el volumen de la voz o fruncir el ceño para manifestar tu disgusto. Ahora, no es que siempre todo esté perfecto y que tú manifiestas todo con amor, paz y ternura. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque es normal que hayan cosas que nos disgusten. Y aquí no se trata de dejar de ser quien eres. Aquí yo no estoy dando recomendaciones para que cambies tu esencia. Simplemente estoy dando recomendaciones para que el mensaje que tú quieres transmitir sea claro, sea puntual, sea preciso. Y para ello es fundamental la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí? Entonces, dentro de ese lenguaje no verbal, ten muy presente por supuesto los gestos, la mirada, el movimiento de las manos. Una persona que manotea con exageración al momento de expresar un mensaje está siendo agresiva en la comunicación. Y al momento de comunicarnos siempre manifestamos una postura. Entonces, por eso, ¿qué hemos visto hoy? Recapitulemos. La comunicación, la importancia de la comunicación, ¿verdad? La necesidad que tenemos de expresarnos. Estamos viendo la importancia de que haya coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, pero ahora quiero que evalúes cuál es tu postura, ¿sí? Esa posición al momento de comunicarte. Hay diferentes estilos de comunicación. Está la comunicación agresiva, la comunicación pasiva o el punto al que queremos llegar, que es la comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comunica una persona agresiva? Y quiero que todo esto que yo estoy hablando lo lleves a la manera en que tú te expresas en casa, con tus hijos, con tus familiares, cómo te expresas con las personas que están bajo tu cuidado, especialmente si tienen condición de discapacidad. Piensa por un momento cómo está siendo el mensaje que tú estás transmitiendo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son? Empecemos por las personas pasivas. ¿Cómo emite un mensaje una persona cuyo estilo de comunicación es pasivo? Entonces son personas que generalmente se inhiben,
Son personas que son observadoras, que todo son muy reflexivas, todo lo interiorizan, pero les cuesta bastante el expresar con claridad y precisión lo que sienten y piensan. Entonces son personas que pueden tener muy clara la información, pero al momento de manifestarla simplemente caen en el error de no saber cómo decirlo o de más bien quedarse en silencio para evitar inconvenientes o malos entendidos. Una persona pasiva es aquella que más bien prefiere ceder o renunciar a fin de evitar malos entendidos, a fin de evitar discordias, simplemente decide quedarse en silencio para evitar que la otra persona se disguste. Pero desde su pasividad, ¿qué termina haciendo? Termina acumulando todo ese contenido emocional, termina acumulando todos esos disgustos que no manifestó, y la pasividad en la comunicación es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque como les dije al principio de nuestro mensaje, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de expresar lo que sentimos y pensamos, pero la persona pasiva, al guardarse eso que siente y piensa, lo que hace es de pronto como acumular esa tensión, esas emociones negativas, fruto de no poder expresar con claridad un mensaje, y se termina haciendo daño. ¿De qué manera? Vamos a hablarlo de manera metafórica. Podría haber una explosión o una implosión. ¿Cómo así, Lady? Claro, el pasivo acumula todo aquello que no le agradó, todos esos mensajes que quiso expresar y por X o Y motivo no lo expresó. Entonces acumula. ¿Cómo explota una persona pasiva? Esa explosión emocional suele suceder en momentos en que ya se desbordó emocionalmente y simplemente pasó de la pasividad a la agresividad. Entonces es ese típico cuidador, ese típico padre, esa madre que al momento de manifestar un mensaje termina hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿sí? Lo dice todo en un solo instante. Es donde la persona, termina siendo tan agresiva en el mensaje que todos quedan sorprendidos y dicen, ¿pero qué le pasó? Claro, acumuló y explotó de una manera agresiva. Ahora, ¿qué pasa con la implosión? Lo que pasa es que la persona termina acumulando toda esa tensión, todos esos mensajes que no expresó a tiempo, y al momento de manifestarlos no lo hizo. Entonces llega un momento donde acumula, pero el cuerpo saca la mano. ¿Cómo saca la mano el cuerpo? Diciendo, oye, yo existo. ¿Y cómo dice el cuerpo que existo? Gastritis, artritis, migraña, colitis, cáncer, ¿sí? Muchas manifestaciones desde nuestro cuerpo, porque el cuerpo expresa lo que la boca calla, y ahí es donde empiezan con ese dolor de cabeza, ahí es donde empiezan a manifestar todos estos síntomas, incluso del estrés. Entonces, si tú identificas que has sido pasivo en la manera de expresar un mensaje, qué importante es que replantees muy bien la manera en que te estás comunicando. Porque no se trata, el pasivo enmascara su pasividad diciendo, ay, no vale la pena pelear por eso, ay, dejemos así. Entonces en casa, por ejemplo, el pasivo es aquel que tiene un disgusto por ciertos comportamientos de sus hijos, de su cónyuge, y termina callando. No dice, no manifiesta. Más bien prefiere que sea alguien más el que haga valer la autoridad. Entonces no sé si recuerdas, si te llegó a pasar a ti o si tú lo has implementado en casa, cuando de pronto uno de los dos cuidadores dice, espere a que llegue su papá. Espera a que llegue su mamá, espera a que llegue su abuela y ahí sí verá. ¿Por qué? Porque no pueden manifestar con palabras adecuadas esa reprensión, esa corrección, sino que terminan, ¿qué? Tragando entero, esperando a que alguien más ejerza la autoridad. Eso es la persona pasiva. A nivel social, una persona pasiva se inhibe mucho. Entonces puede que hayan cometido alguna injusticia con él o con ella y termina como, ay no, dejemos así, no vale la pena pelear por eso, prefiero mi paz interior. Y en ese prefiero mi paz interior fue que se dejó vulnerar sus derechos, dejó que pasaran por encima de él o de ella.
No seas pasivo en la comunicación. Manifiesta lo que sientes y lo que piensas. Pero eso sí, de una manera asertiva, que ya enseguida hablamos de ello. Y no de una manera agresiva. Porque muchas veces se piensa que al momento de no quedarnos callados, entonces lo que hay que hacer es manifestar lo que queramos, pero de una manera inapropiada. Y eso no es así. ¿Cómo lograr entonces esa comunicación asertiva? No siendo pasivos, pero tampoco agresivos. La persona que se comunica de manera agresiva es aquella que generalmente pone en palabras lo que siente, lo que piensa, pero no cuida su lenguaje no verbal y no cuida su entonación, su volumen, su fluidez. Entonces, precisamente van a defender un derecho, precisamente van a hablar de algo que puede que sea real, que estén reclamando algo justo, que estén hablando de algo que de verdad los está afectando. El problema es que lo hacen de una manera tan inapropiada que tal vez terminan agrandando un problema. La persona agresiva entonces manotea con exageración, suele ser sarcástica, suele ser irónica. Una persona que se comunica de manera agresiva es aquella persona que no tiene en cuenta desde la empatía lo que puede estar sintiendo o pensando la otra persona, sino que simplemente se desahoga, dice todo lo que siente, todo lo que piensa, pero como les dije anteriormente, lo hace de una manera inapropiada. Entonces termina como, ay, descansé, ay, dije todo lo que quería decir, pero la otra persona queda totalmente ofendida, queda totalmente confrontada con el mensaje que le dieron. ¿Por qué? Porque fue grosera. Porque la persona que se comunica agresivamente es grosera, suele ser hiriente en sus palabras. Sí, le cuesta pensar antes de hablar. No tiene ese filtro mental, por decirlo de alguna manera, para poder emitir un mensaje con claridad, con precisión, pero con amabilidad. Entonces no podemos ser agresivos en la comunicación. La persona agresiva generalmente tiene muchas dificultades en las relaciones interpersonales. Le cuesta bastante ceder o darle la razón a la otra persona. ¿Por qué? Porque el mensaje que está emitiendo es aquel que para él o para ella representa la verdad absoluta. Entonces no cede ante otros puntos de vista, cree tener siempre la razón, se vale de su poder o de su imposición para poder persuadir a las demás personas a que hagan lo que él o ella considera importante o pertinente, ¿sí? Ahora, no podemos ser ni pasivos ni agresivos. ¿Cómo debemos ser? Asertivos. Comunícate con asertividad. En casa, da las instrucciones con asertividad. Con las personas que están bajo tu cuidado, comunícate con asertividad. Y ya vamos a dar esas recomendaciones, de pronto para esas personas que tienen alguna discapacidad, cómo logramos esa comunicación asertiva. Entonces, mire que todo lo que hemos estado hablando hoy es de manera general, porque la comunicación asertiva es necesaria en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Y por eso yo te invito a que pienses muy bien antes de hablar. La persona que se comunica de manera asertiva es aquella que tiene claro su valor, defiende sus derechos con precisión, pero no es grosera. Es una persona que expresa con fluidez, con claridad el mensaje, pero no es grosera. No es grosera, siempre trata de ponerse en su punto, puede hacer bromas, claro, pero no es sarcástica. Puede manifestar su descontento, pero no es grosera. Puede expresar su alegría, pero no pasa nunca por encima de los demás. Entonces la persona asertiva es aquella que piensa muy bien. De alguna manera podríamos decir, la que para, piensa y luego actúa al manifestar un mensaje. Parar, pensar y actuar. Para, piensa y actúa. Ten muy en cuenta que tus palabras no se las lleva el viento. Ten muy en cuenta que cada palabra que sale de tu boca está cargada de poder, ¿sí? Y yo no quiero aquí hablar de nada diferente a la importancia de la comunicación asertiva. Y recuerda que todos los mensajes que tú emites están cargados de ese eco que va generando en tu interlocutor. Entonces, por eso cuando una mamá le dice a sus hijos, ¡ay, es que ustedes sí son necios! ¿Qué está diciendo? Ya buscaste en el diccionario la palabra necio. No le digas a tus hijos necios. Son inquietos tal vez, son muy activos,
pero no le digas necio. Es como aquella persona que simplemente va hablando lo que siente y lo que piensa sin pensar en el eco que está generando con sus palabras. Y después simplemente intenta pedir perdón. ¡Ay, qué pena! Me exalté. Pero ya la otra persona no queda igual. Es como el típico ejemplo de cuando arrugas una hoja de papel y luego la aplanas, no vuelve a quedar igual. Es lo mismo. La comunicación es importante, pero recuerda el poder que tienen tus palabras. Recuerda que es importante pensar muy bien antes de hablar. Recuerda que simplemente no se trata de pulir las cosas o de hablar con rodeos o que tú digas, a esta persona no se le puede decir nada. Recuerda, no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo lo dices? Por eso debes ser asertivo en la comunicación. Por eso debes tener en cuenta el cómo manifiestas tu mensaje. Entonces, si tú estás teniendo dificultades en la comunicación en casa, si tú no sabes cómo dar una instrucción, si tú no sabes cómo hacerte entender, ten muy presente el que no puedes dar un mensaje únicamente pensando en lo que tú quieres decir, sino que debes pensar en a quién estás dirigiendo ese mensaje. Todas las personas procesamos la información de manera diferente. Todas las personas entendemos de manera diferente, ¿sí? Entonces, independientemente de si tiene una o no una discapacidad, esa persona que está bajo tu cuidado, qué importante es que seas claro y preciso en el mensaje que quieres transmitir, que te cerciores de que la persona te está entendiendo, que seas enfático, que repitas de ser necesario, que tú hables desde esa cercanía, que tú hables con fluidez, pero sobre todo utilizando las palabras adecuadas para que las otras personas puedan entender tu mensaje. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esas personas que están bajo tu cuidado y tienen una discapacidad cognitiva, por ejemplo, ¿cómo debes emitir un mensaje? ¿Cómo debes comunicarte con ellos para hacerte entender? Hay varias recomendaciones. Hable lenta y claramente, ¿sí? No es regarte a dar muchas instrucciones a la vez. Habla lenta y claramente. También es importante utilizar frases cortas y un lenguaje concreto. Frases cortas, no es lo mismo decir recoge tu ropa a decir por favor quiero que vayas y rápidamente recojas tu ropa, por decir algo. Es ser más concretos, más enfáticos en ese mensaje. Situarse frente a la persona para que sepa que nos estamos dirigiendo a ella. No es hablar al aire, no es gritarle a la distancia, ¿sí? Es mejor desplazarnos hacia donde está la persona, asegurarnos de que nos esté viendo y poderle hablar, como decía anteriormente, lentamente, claramente, dar la instrucción que se debe dar, que la persona sienta que nos estamos dirigiendo a ella, repetir pacientemente cuantas veces sea necesario. Aquí qué importante es que tú entiendas, no todas las personas procesan la información de la misma manera, y si se trata de alguien con una discapacidad cognitiva, con una demencia, por ejemplo, entonces con mayor razón debes repetir la instrucción sin sobresaltarte, sin alterarte, las veces que sea necesario. ¿Listo? No caigas en el error de decir, ay, más bien hago yo las cosas porque es que me desespera. No, asegúrate que la persona está entendiendo tu mensaje, sin ironías, sin sarcasmos, sin metáforas, tratar de hablar muy clara y concisamente. Ahora, si la persona que está bajo tu cuidado tiene una discapacidad visual, por ejemplo, entonces es hablar en un tono normal, no es gritarle, porque es que generalmente quien tiene una discapacidad visual escucha bien. Entonces, ¿por qué hay que gritarle? No. ¿Cómo asegurarte de que realmente te estás dirigiendo a ella y que te está escuchando? Entonces, es en realidad estar cerca, ponerle la mano encima, por ejemplo, que sepa que te estás dirigiendo hacia ella, es tratarla con respeto, ¿sí? Obviamente, allí es fortalecer más tu lenguaje verbal, porque somos muy expresivos, pero si estamos hablando con una persona con discapacidad visual total, por ejemplo, entonces es más fortalecer ese lenguaje verbal. Todo esto son pequeñas recomendaciones que te pueden ayudar a fortalecer esa comunicación. Recuerda, si es una discapacidad física, por ejemplo, movilidad reducida, no porque alguien tenga movilidad reducida quiere decir que está enfermo. Y por eso es que la comunicación no debe ser como, ay, como si le tuvieras pesar,
como, ay no, cuidado, se lastima. ¿Se lastima qué? Es que no está, tiene movilidad reducida, no está enferma. Entonces es poder siempre tratar de manera digna y tratar de manera respetuosa a las personas que te rodean, a esas personas que están bajo tu cuidado, a esos hijos, a esos niños, niñas, adolescentes o a esas personas mayores que requieren de ti, pero que pueden tener autonomía. Tal vez dependan de ti para ciertos cuidados, pero tienen autonomía en las decisiones que quieren tomar, en su forma de pensar o manifestar lo que quieren decir. Entonces, por eso siempre bríndales a ellos esa posibilidad de sentirse escuchados, de sentirse acompañados, de sentirse que hay alguien que vela por ellos, pero que no hace todas las cosas por ellos. Esa es la importancia de la comunicación, el que tú puedas manifestar con claridad, con precisión, lo que quieres decir. Y recuerda siempre, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Esa es la comunicación asertiva. Todo lo que hemos hablado hoy nos lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No se trata solamente de manifestar lo que sientes y lo que piensas. Se trata de ponerte en el lugar de las personas a las que te estás dirigiendo para que tu mensaje pueda ser emitido con claridad, con precisión. Se trata de que tengas continuamente ese proceso de introspección para que evalúes en ti qué cosas debes mejorar, cuáles son las acciones de mejora pertinentes que te lleven a fortalecer siempre esa comunicación. ¿Sí? Repite las veces que sea necesario un mensaje, asegúrate de que la otra persona entendió tu mensaje, que no queden en el aire las cosas, no supongas, muchas veces somos dados a suponer que las demás personas ya entendieron lo que queremos decir. Pregunta si fue claro lo que dijiste, no supongas que el otro lo sabe todo. ¿Sí? También es importante en esa comunicación asertiva el que tú puedas verificar que tu mensaje está siendo replicado de la manera correcta. ¿Cómo así? Porque muchas veces no estamos hablando con la persona implicada, sino que tal vez le estamos hablando a alguien más para que esa otra persona lo ponga en práctica con alguien más. Entonces, que no se convierta en un teléfono roto. Da instrucciones claras, precisas. Recuerda que en la comunicación es fundamental el hecho de que tú puedas emitir un mensaje con claridad, con precisión, fortaleciendo la coherencia entre tu lenguaje verbal y no verbal y sobre todo verificando ese mensaje. Ahora, cuando es a ti a quien te están dando una instrucción, cuando es a ti a quien te están hablando, no tengas temor de preguntar lo que no te queda claro, de verificar si lo que te dieron tú lo entendiste, porque muchas veces asumimos también, sí, la entendí, y vamos y hacemos lo que no nos mandaron a hacer, y por eso es que se presentan inconvenientes en la comunicación. Entonces, para finalizar, quiero que tengas en cuenta algo. Muchas veces somos muy dados a juzgar a las otras personas, y qué importante es hablar desde lo que nosotros sentimos y pensamos. Hay una técnica de comunicación asertiva que se llama uso de mensajes yo, y que implica hablar desde lo que yo siento y yo pienso sin juzgar a la otra persona. Entonces no es lo mismo decirle yo a alguien, usted sí es desordenado. Es diferente decir, mira, cuando tú dejas la habitación sin ordenar, yo me siento mal, porque no fue lo que te enseñé, te pido por favor que no lo vuelvas a hacer. Entonces no es lo mismo hablar de la otra persona etiquetándola, hablar de cómo me siento yo con el comportamiento de la otra persona y solicitar que por favor haya una acción de mejora respectiva, ¿sí? Eso es una técnica de comunicación asertiva. Otra técnica de comunicación asertiva se llama aplazamiento asertivo, y que implica que cuando algo te disguste, no hables inmediatamente, no hables con la emoción a flor de piel, porque eso se presta para ser de pronto hiriente o grosero. Es mejor retirarte de la escena, es mejor retirarte por un instante cuando algo te disgusta. Tranquilízate, toma aire, respira profundo, cálmate, y cuando estés tranquilo, ahí sí regresas para aclarar la cuestión. Pero no es hablar con enojo, con ira. No es corregir a los hijos con enojo, con ira. No es manifestar un deseo, una intención o una instrucción en el momento que estamos alterados, porque esto puede provocar que se agranda el problema. ¿Listo? Entonces recuerda siempre expresarte con claridad. No es quedarte callado, exprésate, comunícate,
Pero eso sí, ten muy presente a quién te estás dirigiendo, ten muy presente la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, ten muy presente las palabras que empleas, el tono de voz y por supuesto verifica que entendieron tu información. ¿Listo? Esa es la importancia de la comunicación asertiva. Los invito a que de verdad estén poniendo en práctica estas recomendaciones que vimos el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero de verdad que esto lo puedas implementar en tu día a día. Vas a ver cómo poco a poco vas entrenando hasta desarrollar una comunicación asertiva. Que estén muy bien y un feliz día para todos.